Dios te bendiga en esta preciosa oportunidad que tenemos de estar juntos otra vez. Vamos a hablar de un tema. Hemos estado hablando de Jesús y diferentes aspectos de su deidad, de su personalidad, que son reflejados en la palabra, y uno de los grandes títulos de Jesús y que realmente trae una profunda satisfacción a nuestra alma es cuando pensamos en Jesús como nuestro gran amigo. Así que yo te invito a leer unos versos de la palabra de Dios al Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Y quisiera que leyéramos del verso 13 hasta el verso 15. Dice así la palabra de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vamos a orar. Padre amado, en esta preciosa oportunidad nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre glorioso de nuestro Rey y amigo, el Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos lo que significa cultivar una amistad contigo. Señor, a veces nos sentimos indignos de esa amistad, pero ayúdanos en esta hora para que nosotros descubramos la cualidad de tu corazón, que permite que nosotros nos acerquemos con confianza, porque nuestro gran amigo está ahí para escucharnos y ayudarnos y apoyarnos con el amor de esa gran amistad que nos une por medio de tu sangre y por medio de tu cruz. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo, Espíritu de Dios. Lleva este mensaje al corazón de cada uno de nosotros con poder y trae vida a nuestra vida espiritual, alientos y fe. En Cristo Jesús una vez más. Amén. Y amén. Clarence Macartney fue un gran historiador y él cuenta en uno de sus libros acerca de una gran amistad entre el general Ulysses Grant, un general norteamericano que llegó a ser presidente de Estados Unidos, y el gran amigo de su vida llamado John Rawlings. De hecho, Grant decía que la amistad entre estos dos hombres causó un profundo impacto y determinó el destino de esta nación. Porque Ulysses Grant era un gran militar, un gran general, él era un gran soldado, pero él tenía una proclividad a la bebida y cuando él caía en la bebida se arruinaba todo. Y esa era su gran debilidad. Obviamente él tenía cosas que quería olvidar, de batallas y situaciones y circunstancias, y la bebida parecía ser el refugio donde él iba a buscar ayuda, hasta que su amigo John Rawlings le tiró un salvavidas y lo fue sacando de allí, al punto que hizo que él le hiciera la promesa que él no iba a volver a beber. Por mucho tiempo se mantuvo abstemio, pero en un momento de una gran crisis volvió a caerse del caballo y volvió a tener una noche terrible de bebida, y John Rawlings fue y lo rescató y le dijo, no, tienes que levantarte. Y así fue, y así hizo que Ulysses Grant llegara a ser el gran hombre que impactó a esta nación de una manera increíble. McCartney dice que si tú vas a Washington y vas frente al Capitolio, allí tú vas a ver la estatua de Ulysses Grant sentado en su gran caballo. Pero si caminas unas cuadras a la avenida Pensilvania y vas a encontrar un pequeño parquecito que se conoce como el Parque Rawlings. Y el Parque Rawlings allí contiene una estatua precisamente de John Rawlings, el gran amigo de Ulysses Grant. Y él dice, McCartney dice, y lo cito, lo que él siente cuando se paraba a ver la gran estatua de Ulysses Grant. Él dice, siempre que me paro frente al gran monumento de Ulysses Grant, al frente del Capitolio, pienso en el otro monumento, pienso en el amigo fiel que mantuvo a Grant en su caballo. En cierta medida esa amistad le salvó la vida, ¿no es cierto? Yo me pregunto cuántas personas, hombres, mujeres, que dejaron una página indeleble en la vida y en la historia de su país, de su nación, de su iglesia o de su comunidad, lo pudieron lograr porque tuvieron grandes amigos que les sostuvieron y les apoyaron en sus momentos de gran necesidad. Pienso cuántas veces Moisés tuvo a Aarón y a Hur, que en su momento de mayor necesidad le levantaron las manos en medio de una intensa y encarnada batalla,
que Josué, el general del ejército judío, estaba llevando a cabo en la planicie, mientras en la cumbre del monte allí estaba Moisés en necesidad de apoyo. Y sus dos amigos, Aarón, su hermano, y Hur, un pariente también, le levantaron las manos, porque cada vez que él tenía las manos en alto, la nación de Israel prevalecía en la batalla, pero cuando él se cansaba y se le decaían las manos, entonces ellos empezaban a perder. El poder de gran amistad y cómo hace una gran diferencia en nuestras vidas. Si tú tienes grandes amigos en tu vida, tú eres la persona muy afortunada, muy bendecida, porque tener grandes amigos, grandes amigas, realmente hace una gran diferencia. Pero cuando hablamos de amistad, la epítome, el ejemplo clásico de un gran amigo, lo es precisamente nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que sea mejor amigo que Jesús. Nota que él llama a sus discípulos mis amigos. Vosotros sois mis amigos, les dice. Ya no os llamaré siervos, les dice, les llamaré amigos. Y es porque Jesús en su relación con sus discípulos estableció un vínculo de amistad que transformaría sus vidas y les llevarían al cumplimiento de sus destinos en el reino de Dios. Ellos jamás lo hubieran podido lograr si no hubiera sido por la amistad de Jesús. Toda gran amistad tiene tres pilares, que como un triángulo tiene esos tres lados que llegan a ser pilares de una gran relación. Y los vemos ejemplificados en la vida de Jesús. El primero, vamos a llamarle aceptación. Las grandes amistades tienen muestras de gran aceptación. Jesucristo mostró aceptación a sus discípulos. De hecho, cuando consideras que Jesús comenzó su ministerio entre humildes pescadores galileos, personas que algunos de ellos no sabían leer ni escribir, por eso sus enemigos más tarde les van a llamar iletrados y del vulgo. Quizás no necesariamente porque no supieran escribir, sino porque no habían tenido el entrenamiento que ellos consideraban requerido, indispensable, para ser consideradas personas de cultura y personas de, en cierta medida, de consideración social, porque tenían educación. Pero nota que Jesús se acerca a estos discípulos y les muestra un nivel de aceptación que inmediatamente se convierte en un magneto para ellos. Pero nota que no es que Jesús viene y los halaga, o los hace sentir bien o los manipula emocionalmente. Jesús sinceramente viene y les muestra su corazón. Una de las cosas que Jesús hace mejor que nadie es mostrarnos el corazón del Padre por cada uno de nosotros, sus hijos. Y es ese amor cuando es revelado y expuesto que nos atrae a nosotros como si fuera un manantial de agua y nosotros nos estuviéramos muriendo de sed, ¿no es cierto? Y nota que Jesús ama a estos discípulos de una manera increíble. De hecho, es ese amor y esa aceptación que Jesús les da lo que los va a capacitar para un día lograr hazañas que humanamente estaban muy por encima de sus posibilidades humanas. En otras palabras, la fe que Jesús pone en ellos los va a catapultar en cierta medida a ciertos logros que de otra manera son inexplicables. Y es porque Jesús los ama con un amor perfecto. Jesús muestra fe en ellos. Lo vemos específicamente, quizás de una manera más clara, en la vida de Pedro, porque el lente de la Escritura se pone sobre él de una manera llamativa. Lo vemos en su relación con Pedro, Jesús le muestra su amor. Pedro, ordinariamente, si nosotros lo hubiéramos encontrado allá frente a su barca o nos hubiésemos tropezado con él en las calles de Capernaum o de su natal Betsaida, una comunidad que está al lado de una de la otra, si tú hubieras visto a Pedro, era difícil de ignorar. Pedro era mal hablado, era un hombre alborotoso, era un hombre bocón. Él era un hombre que llamaba atención a sí mismo, era un hombre que no le importaba lo que los demás dijeran, era una persona que en cierta medida era ruda, era tosca, pero era obviamente incapaz de ser ignorado, ¿no es cierto? Pero nota que Jesús se acerca a él. La primera vez que se introducen, Juan nos dice que Andrés, el hermano de Pedro, lo lleva ante Jesús y se lo presenta. Y Jesús lo mira. Algo tiene que haber habido en la mirada de Jesús, en la sonrisa de Jesús, en el acercamiento de Jesús. ¿Qué hace Pedro, que en cierta medida tiene un cierto escepticismo
por lo religioso, y más tarde vamos a describir que es el mismo estado de su corazón. Él no quiere estar en contacto con personas que parecen ser muy santas, pero lo cierto es que él se está escondiendo de Dios. Su relación con Dios, aparte de lo religioso, es básicamente inexistente. Pero cuando Jesús se acerca, lo primero que Jesús hace, él mira a este hombre que se conoce como Simón. Simón significaba en hebreo una de esas cañas que están al lado del río y que son batidas por el viento, ¿no? Y se mueven al compás del viento, que en cierta manera una representación del carácter inestable de Simón. Pero cuando Jesús lo mira, Jesús sonríe y le dice, ya no te llamarás Simón, te vas a llamar Petros, roca, te vas a llamar, imagínate algo que es tan sólido, inamovible, una roca sólida que pareciera ser la antítesis de lo que precisamente Simón era. Yo estoy seguro que Simón miró a Jesús, miró a Andrés, se echó a reír y dijo, ¿quién es este hombre que tiene tantas y grandes esperanzas para mí? Evidentemente no se progresó mucho en ese día después de eso, pero más tarde, no sabemos cuánto tiempo después, Jesús visita a Pedro en su lugar de trabajo frente a la ribera del mar de Galileo, el puerto donde los pescadores se lanzan con sus botes a la pesca marítima. Jesús aparece en una mañana, Pedro acaba de regresar, ha pasado toda la noche infructuosamente tratando de pescar y no ha pescado nada. Así que Pedro está allí, está limpiando las redes y Jesús se acerca y le dice, Simón, ¿me permites retirar un poco la barca para que yo pueda enseñar desde la barca y la gente que se está amontonando puedan acercarse y escucharme y verme mejor? Y Pedro, por supuesto, Simón le dice, no es problema, pero él sigue en su trabajo, en su faena, escuchando sin prestar aparentemente mucha atención. Pero después que Jesús termina su enseñanza, le dice, Simón, vamos de nuevo a boga mar adentro, vamos a buscar pesca ahora mismo. Y Pedro, todos sabemos lo que le dice, señores, eso es una pérdida de tiempo. La noche era cuando estaban los peces y no pescamos nada. Ahora, cuando el sol incide sobre las aguas y ellos van al fondo, las redes no los van a alcanzar. Va a ser totalmente una pérdida de tiempo. Pero porque eres tú quien me lo pide, por reverencia y respeto a ti, entonces vamos a salir para luego decirte, ves, tenías razón, te lo dije. Pero tú sabes que eso no es lo que sucede. Ellos llegan, Jesús les dice tira la red, ellos la tiran y las redes de pronto se llenan de pescados enormes. De hecho es tanto que ellos no necesitan ayuda, tienen que llamar a otra barca, viene otra barca, entre los dos recogen posiblemente la pesca más grande de toda la temporada. Y ellos vienen, pero inmediatamente cuando eso sucede, tú recuerdas lo que pasa. Pedro cae postrado ante Jesús. Él reconoce que lo que él acaba de ver es un milagro y que solamente una persona santa como Jesús puede haber hecho un milagro como ese. Por lo menos esa es su percepción. Así que él dice, y lo primero que le dice a Jesús, porque no puede escapar del bote, es decirle, Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Inmediatamente Jesús le ofrece su amistad. Jesús le dice, Pedro, yo voy a hacer de ti, si tú me sigues, un gran pescador de hombres. Mira la interesante. Pedro quiere esconderse, Jesús le extiende la mano. Pedro quiere agacharse, Jesús lo levanta, Jesús lo dignifica, Jesús le muestra aceptación. Él no está diciendo, Pedro, tú eres perfecto, Pedro, tú eres obra terminada, Pedro, tú eres genio y figura hasta la sepultura. Jesús le da una posibilidad de cambio, una oportunidad de ser una persona muy diferente, de tener un impacto en el reino de los cielos. Jesús muestra su fe en él y le ofrece su amistad. Él le dice, esto no lo vas a hacer tú por ti mismo, ni en tus propias fuerzas, ni por tus propios esfuerzos. Yo lo voy a hacer en ti. Yo haré de ti un pescador de hombres, pero necesito tu amistad. Y entonces Pedro acepta ser transformado por Jesús. Y ese es el comienzo de una hermosa amistad donde la aceptación de Jesús va a ir cambiando a Pedro. Lo va a ir transformando poco a poco hasta que un día Pedro va a ser como Jesús y va a caminar por las calles de Jerusalén y multitudes van a estar tiradas en las calles y la unción de Pedro va a ser tan grande, el Espíritu Santo va a estar tan poderosamente en él manifestado que cuando él camina esa unción se desborda. Y aunque la Escritura dice que era la sombra de Pedro la que hacía el milagro, tú y yo sabemos que no era la mera sombra del hombre, era la unción del Espíritu de Dios
que se proyectaba en esa sombra y sanaba a los que estaban enfermos. Todo comenzó porque Jesús le mostró a él aceptación. Jesús le mostró aceptación a cada uno de sus discípulos a tal punto que si tú le hubieras preguntado a cada uno de esos discípulos quién es tu mejor amigo, lo más probablemente es que ellos dijeran: Jesús es mi mejor amigo. Jesús me ama como nadie me ama. Jesús me muestra una amistad como nadie me la ha mostrado. Yo me siento acepto cuando estoy en su presencia. Sí, sé que soy pecador, pero Jesús me arropa con su amor, porque el amor de Dios es tan inmenso, es tan grande, que marcaba a cada uno de estos discípulos. Y eso era lo que permitía que Jesús le mostrara su amor a todos. Es interesante que esa aceptación a veces era mal interpretada. Los fariseos y los escribas, por ejemplo, llegaron a pensar que cuando Jesús mostraba esa aceptación, él estaba mostrando aprobación. En otras palabras, que cuando él iba a los pecadores, a los publicanos o los recaudadores de impuestos que eran tan odiados por ser traidores de la patria, porque trabajaban para los romanos, o las prostitutas, o todos los que eran pecadores, ellos asumían que si Jesús iba donde ellos, obviamente Jesús se manchaba, Jesús se ensuciaba. Aunque Jesús no hiciera lo que ellos hicieran, por el mero hecho de estar con ellos, de alguna manera Jesús denigraba su carácter y denigraba su posición y su credibilidad. Ellos no entendían que aceptación no significa aprobación, que Jesús podía estar con ellos y elevarlos a un nivel de vida, porque Jesús era quien él era. Entonces Jesús les muestra el amor de Cristo y ellos eran transformados. De hecho, ellos acusan a Jesús de ser amigo de pecadores, ¿no es cierto? En Lucas capítulo 15, verso 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y así fue como Jesús ganó ese título de amigo de pecadores. Pero cuando se lo dieron por primera vez, no era por halago, era por insulto. Decir que Jesús era amigo de pecadores era en cierta medida insultar el nombre de Jesús. Pero Jesús no temía lo que los demás pensaban, porque él aceptaba a la gente. Él quería mostrarles el amor de Dios. Es interesante, en la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, de una manera poética se recoge una escena que a mí me encanta verla vez tras vez. Todos los años, siempre que he tenido la oportunidad, he tratado de volver a ver la serie de Jesús por Franco Sefirelli. Algo me bendice cuando la veo. Es una serie larga, tiene unas 6 horas, la tengo que ver en pedazos, pero esa escena captura en esencia, aunque no está representado exactamente como está representada en la Escritura, pero recoge ciertos retazos de verdades bíblicas, las junta y poéticamente nosotros entendemos el mensaje. Es la escena donde Mateo, el recaudador de impuestos, el publicano, ha sido impactado por la presencia de Jesús. Según el relato, en la manera en que Sefirelli lo recoge en su película, él ha estado presente cuando después de esa gran pesca, él ha ido a cobrarle a Pedro los impuestos, porque por supuesto el chisme ha recorrido de que él ha tenido un día exitoso en su trabajo, y entonces Mateo, sin lugar a duda, va a recaudar sus impuestos de esa gran pesca. Y cuando Pedro lo ve presente en su casa, donde hay una multitud que quiere escuchar a Jesús, dice que Pedro inmediatamente empieza a insultar a Mateo, a llamarle: vampiro, vienes a chuparme la sangre. Pero tú sabes que en ese momento Mateo, que tiene una frescura, decimos nosotros, una cara de lechuga, él está como que no le importa nada, él viene a buscar lo suyo y no le importa. Pero entonces él ve un milagro, ve a Jesús sanar a aquel paralítico que desciende desde el techo. Cuando Mateo ve eso, Mateo queda anodado, él queda asombrado, él queda petrificado. Él nunca había visto ese poder. Y lo más le sorprende es que después de ese gran milagro, Jesús se acerca a Mateo y le dice: Mateo, quiero ir a visitarte a tu casa. Y Mateo se queda tan asombrado, no solamente que haya visto el milagro, no solamente que Jesús le haya hablado, sino que ahora Jesús se está invitando a su casa, que Mateo le dice: por supuesto que sí, reúne a toda su familia. Y sabemos que este evento sí sucedió, seguramente sus hermanos, sus familiares y la gente con la que él se codiaba, por decirlo así. Gente que a los ojos de los fariseos eran pecadores, terribles, publicanos, familiares.
la peor escoria del mundo según los líderes religiosos. Y están en su casa cuando Jesús empieza a caminar para llegar a la casa de Mateo Leví. Y por supuesto, en esa comunidad pequeña en Capernaum, todos lo conocen. Y tú ves a los discípulos que tratan de persuadir a Jesús de que no vayas. Señor, no vayas a visitarle. Señor, la gente, ¿qué va a decir la gente si te ven en la casa de un publicano? Señor, los líderes religiosos se van a enojar contigo. Señor, no vaya. Además, Pedro le dice, él es mi enemigo. ¿Cómo vas a ir a visitar la casa de mi enemigo cuando ese vampiro acaba conmigo y me chupa la sangre? Hoy, Señor, no vaya. ¿Cómo se te ocurre ir? Pero aún así Jesús no se detiene. Jesús dice, tengo que ir. Y Jesús llega hasta la casa y ellos le siguen y se quedan a la puerta. Y allá está Pedro enojado con los brazos cruzados mientras ve cómo Mateo recibe a Jesús. Y cómo la gente él está tan nervioso, no sabe qué hacer, qué decirle. Pero entonces le dice, ¿quieres comer? ¿Quieres? Jesús le dice, no, primero quiero enseñarte algo. Y ahí Jesús empieza a relatar la parábola del hijo pródigo. Y la manera poética en que Sefirelo los recoge otra vez no está como aparece en la Biblia. Él está tomando retazos para demostrar cierta verdad. Está tomando licencias poéticas, por decirlo así. Pero ahí tú ves cuando él empieza a contarle la historia del hijo pródigo, inmediatamente Mateo empieza a identificarse con este hijo pródigo, él que había sido un levita, un hombre llamado al alto ministerio del sacerdocio y que lo había tirado por la borda para hacerse un miserable recaudador de impuestos, conocido por sus fechorías y también por su deshonestidad. Y ahora había cerrado una puerta a la cual él no podía volver. Esa puerta estaba vedada, su caída había sido descomunal y por supuesto levantarse era imposible según los líderes religiosos. Pero ahora Jesús le tira un salvavidas y él se ve reflejado en la historia de este hijo pródigo y él ve cómo el hijo pródigo empieza a regresar a casa. Y entonces tú ves que en los ojos de Mateo vuelve a surgir la esperanza de que aún para él hay una oportunidad. Y entonces vemos que él se acerca y Jesús se acerca, pero entonces Jesús empieza la segunda parte de la parábola. ¿Te acuerdas del hermano mayor cuando el hijo pródigo regresa a la casa? El padre lo recibe y le echa los brazos. Mateo está ya llorando, pero entonces viene Pedro, porque Pedro se identifica con el hijo mayor, que dice, pero ¿cómo vas a recibir este pecador? ¿Cómo vas a pasar tiempo con él? Yo que no he sido tan malo. Entonces de pronto Pedro empieza a identificarse con el hijo mayor, porque mira en su corazón el resentimiento, el rencor y la amargura que tiene contra Mateo. Y de pronto la escena termina cuando Jesús los trae a ambos, los junta y los lleva al abrazo y a la reconciliación. Otra vez, la historia es producto de la imaginación fértil de este maravilloso productor de películas, Franco Sefirelli, pero lo cierto es que la verdad está ahí. Tú ves la aceptación que Jesús muestra a estos personajes, porque la amistad es aceptación. Pero también la amistad es significancia o importancia. En otras maneras, uno de los pilares de una verdadera amistad es que la amistad de un amigo valida nuestra existencia. En otras palabras, ante los ojos de nuestros amigos valemos, somos importantes. Nuestros amigos son valorados, ¿no es cierto? Son valorados porque son amados. Son valorados porque reconocemos que ellos tienen un valor incalculable para nosotros. Por eso, si nuestros amigos sufren, estamos con ellos. Si nuestros amigos están pasando por momentos de dificultad, tratamos de ayudarlos. Si nuestros amigos están riéndose y gozándose, nos gozamos con ellos. La amistad nos provee toda una serie de experiencias, pero nosotros damos importancia, le damos significado a nuestras amistades. En el Sermón del Monte Jesús denotó eso. A todos los discípulos que se acercaban a él, acuérdate que el Sermón del Monte fue dado a los discípulos, aunque las multitudes estaban también escuchando, fue dirigida a estos discípulos, a quienes más tarde Jesús le diría, vosotros sois mis amigos. Y nota que a ellos vemos cómo Jesús le da importancia, valor a sus vidas. En el Sermón del Monte, con las grandes bienaventuranzas, Él les va a decir, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y les va a mostrar con esas bienaventuranzas lo preciados y preciosos que ellos eran para Dios, porque ellos habían dispuesto sus corazones en humildad a buscar a Dios. Entonces, tú notas que no solamente de palabra,
pero también con acción. Jesús le muestra a cada uno de esos discípulos que eran importantes para Dios, que las vidas de ellos tenían un gran valor para el Padre que los atesoraba y para Jesús, que como su amigo estaba siendo el canal de la expresión de ese amor divino. De hecho, Jesús comía con estos discípulos. Jesús reía con ellos. Yo me imagino las ocurrencias de cada uno de ellos y cómo Jesús se reía con ellos. Me imagino que también Jesús dormía a su lado. Jesús también los reprendía o los corregía cuando tenía que hacerlo, como hacen los buenos amigos, cuando le dicen la verdad en amor a sus compañeros y les dicen lo que es mejor de sus propios intereses, como John Rawlings hizo con Ulysses Grant. En otras palabras, la amistad a veces es como dos hierros que a veces muestran resistencia y que dan golpes de espada, pero no para lastimar ni para herir, sino para corregir y enderezar. Esto es importante porque estamos viviendo tiempos donde a veces la amistad se usa como excusa para hacer descalabros, ¿no es cierto? En la edad de las páginas sociales donde vivimos, gracias a Dios por Facebook, gracias a Dios por algunas de estas páginas sociales que ha permitido que personas que de otra manera nunca pudieran estar cercanas, muchas veces pueden estar cercanas. Abuelos pueden hablar con sus nietos a pesar de grandes distancias, hijos pueden hablar con sus padres a pesar de grandes distancias. Puede ser un gran vehículo de mejor comunicación. Pero así como es una bendición, también puede ser una terrible maldición. Estamos viviendo en lo que hoy se llama la cultura de cancelación, donde la persona puede ser despiadada y misericordia unos con otros, sencillamente porque no estamos en la misma opinión. Movimientos se crean, ataques verbales. De hecho, si se ve lo que está pasando, a veces, especialmente en la cultura juvenil, las cargas son severas las que pasan. Cuando estos jóvenes que están tratando de crear sus propias identidades reciben el embate y misericordia de todas estas críticas mordaces, de estos ataques, de este bullying, como le llaman en esta cultura, a veces ellos no tienen las capacidades emocionales o los sistemas de apoyo para poder sostenerse. Y algunos jóvenes hasta se han quitado la vida. Otras personas ven sus vidas destruidas, sencillamente porque no están de acuerdo con tal o cual posición política o religiosa o lo que sea. Estamos viviendo en tiempos donde a veces la amistad es probada, pero los verdaderos amigos siempre consideran lo valioso que es una persona y cuán valiosa es su amistad. Y están dispuestos a vivir y a darse por ella. Si tú recuerdas el versículo 13, Jesús le dice a los discípulos, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Nota que dice sus amigos. Sabemos que el amor de Cristo se manifestó cuando Él dio su vida por el mundo entero. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos el amor de Dios tan inmerecido. A los suyos vino, no le recibieron, pero igual Jesús murió por todos nosotros. Pero cuando Él habla con sus amigos, Él les habla y le demuestra el verdadero móvil de su sacrificio. Él estaba muriendo por sus amigos. Y no había mayor amor que que Él hiciera lo que hizo por amor a ellos. Eso da gran significado, gran importancia a la vida de cada uno de esos discípulos. Mira cuán grande es el amor de Dios. Mira la gran amistad que Dios tiene por ti, que Él estuvo dispuesto a morir por ti y por tu amistad. La vida de Jesús te debe demostrar cómo Dios te valora. El Padre piensa que tu vida es valiosa, que tu amistad es valiosa. Entonces, Él dio todo lo que tenía por ti. ¿Cómo tú y yo podemos rechazar semejante ofrecimiento de amistad? ¿Cómo tú y yo podemos vivir la vida ignorando a ese gran ser que anhela ser nuestro amigo? ¿Cómo tú puedes darle la espalda a Jesús y decirle yo voy a hacer lo que yo quiero? ¿Cómo tú puedes traicionar ese gran amor que Cristo te muestra? No lo puedes hacer sin quedar exento del castigo divino. Por eso es que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Jesús te dice, ven a mí, ofrece,
recibe el ofrecimiento de mi amistad. Y quizás como Pedro tú puedas decir, Señor, apártate de mí, no soy digno, no soy digna, soy hombre pecador, soy mujer pecadora. Pero nota que Jesús te mira con la misma promesa de amistad que le dio a Pedro. Yo voy a cambiar tu vida. Yo voy a hacer de ti un pescador, una pescadora de hombres. Yo voy a hacer de ti y de tu vida algo valioso. Yo voy a ayudarte a cumplir tu destino. Dios considera tu vida valiosa. Y finalmente el tercer pilar de la amistad, seguridad. Seguridad. Toda amistad nos hace sentir aceptados, importantes, pero también nos brindan una inmensa seguridad. Si alguna vez has estado en una amistad caracterizada por la inseguridad, tú entiendes lo valioso que es la seguridad, ¿no es cierto? Cuando tú estás en una relación donde hay gran desconfianza, donde hay celos, donde hay abuso, donde tú careces de la seguridad de ese amor, donde constantemente se te abusa verbalmente, donde constantemente se te cuestionan tus motivaciones, tú vives en constante inseguridad. Pero cuando tú vives en una relación segura, tú floreces como si fueras un jardín. Y Dios desea que tú sientas la seguridad de su amor. Aun cuando cometes errores, Dios te da la seguridad de su amor. Él dice, tú estás en el hueco de mi mano y de allí nada ni nadie te podrá arrebatar. Cuando tú miras la amistad de Jesús con Pedro, tú ves que constantemente Jesús pacientemente le mostraba a Pedro esa extra gracia, esa abundante gracia que lo hacía él sentir seguro, aunque a veces tropezara. Hay dos incidentes en su vida que te lo manifiestan. La primera es cuando Pedro está, tú sabes que él y los otros 11 discípulos se han montado en el bote, se han ido al mar de Galilea a cruzar al otro lado. El mar de Galilea realmente es un lago, 13 millas de largo, 7 millas de ancho. Ellos están cruzando de un lado al otro. Jesús se va al monte a orar y de pronto se desata una tormenta en el mar. Pedro está angustiado, ellos piensan que van a perecer. Jesús viene caminando y camina sobre las olas, llega hasta donde ellos, le dice, no teman, soy yo. Y en medio de esa tormenta, con esos rayos estremecedores, en esa claridad que evidentemente no era la mejor, pero que se podía ver, Pedro ve a Jesús. Quizás Jesús estaba brillando, no sabemos, pero Pedro ve a Jesús y le dice, Señor, si eres tú, déjame llegar a ti. Y Jesús le dice, ven Pedro, ven a mí. Y tú sabes que Pedro hace lo increíble. Pedro se sale del bote en medio de esa tormenta para correr a los brazos de Jesús, porque él sabía que el lugar más seguro no era el bote, era Jesús. Pero tú sabes lo que pasa en medio de la tormenta, después de esa acción impulsiva. Pedro empieza a reconsiderar lo que ha hecho, las olas se levantan, el viento arrecia y Pedro quita los ojos de Jesús. Y tú sabes lo que pasa, inmediatamente se empieza a hundir. Qué error garrafal, qué tremenda falta ha cometido Pedro. Quitó los ojos de Jesús, le puede costar la vida. Y entonces Pedro hace una oración tan breve como tan sincera y ferviente. Señor, sálvame. ¿Qué dos palabras? Una oración de 2 palabras, pero qué poderosa. Señor, sálvame es lo que alcanza a decir. No sabemos, pero sobrenaturalmente algo ha pasado porque Jesús está a una distancia de Pedro y de pronto, en un instante, inmediatamente, dice el pasaje, Pedro encuentra que su mano que ya está bajo las aguas, casi hundiéndose, de pronto es levantada por el Señor Jesucristo, que poderosamente lo vuelve a sacar, lo vuelve a levantar y camina con él sobre las aguas para ponerlo otra vez en el bote. Mira la seguridad del amor de Cristo. Cuando Pedro le falla, Jesús no le falla. Jesús se acerca a él, Jesús lo levanta. ¿No es eso maravilloso? Que tú y yo tenemos un Señor que no se rinde con nosotros, aun cuando nosotros fallamos. Cuando nuestra fe titubea, cuando vacilamos, cuando nos olvidamos, cuando tropezamos, cuando resbalamos, Jesús no nos da la espalda. Jesús, lo único que tenemos que decir es, Señor, sálvame. Y ahí está Jesús para levantarnos, para ayudarnos, para corregirnos. La otra escena es más adelante, ya cerca de la última noche, cuando
Jesús amorosamente le hace una corrección amistosa a Pedro. Le dice: Pedro, tu arrogancia es tremenda, Pedro, pero mira, Satanás ha pedido zarandearte como trigo, mas yo he orado por ti para que cuando tú regreses de ese tropiezo, de esa caída, de ese zarandeo, tú vengas y fortalezcas a tus hermanos. Mira lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Mira, vas a pasar por una prueba. Es inevitable. Tu propio pecado te ha hecho un blanco obvio del enemigo. Él tiene dónde pegarte. Y sería fácil pensar que él te va a derribar. Pero tú tienes la seguridad de que yo estoy contigo. Y yo he estado orando por ti y he creado una protección para ti. O vas a recibir un golpe, pero no te vas a caer del todo. Vas a ser levantado otra vez por mi gracia. Porque tú tienes la seguridad de un Dios que te ama, un Dios que no te abandona ni te desampara. Un Dios que sabe levantarte cuando tú tropiezas y caes. Ese es el amor de Jesús. Y así exactamente sucede. Y aquel Pedro que niega a Jesús 3 veces, es el Pedro que más tarde le va a decir 3 veces al Señor: yo te amo. Y a quien Jesús le va a restaurar con una renovación de su comisión, entonces ama, apacienta, sirve, alimenta, cuida mis ovejas. Y ahí Pedro se va a levantar y va a llegar a ser uno de los grandes apóstoles, cimiento de la iglesia y también de las tribus de Israel. Y su nombre quedará imborrablemente grabado, indeleblemente grabado en los cielos, como uno de los fundamentos del pueblo y la nación de Israel. De la seguridad del amor de Cristo. Dice: bueno, pero ese era Pedro. ¿Y qué de los demás? Bueno, los demás que abandonaron a Jesús en el día en que más los necesitaba. Los demás que abandonaron a Jesús cuando lo fueron a arrestar, que escaparon por sus vidas y dejaron a Jesús. Los que lo abandonaron y lo rechazaron y luego tuvieron 3 días de increíble culpabilidad, de vergüenza, porque no se atrevían ni ir a la crucifixión de Jesús. Que sufrieron en aquel aposento alto la ignominia, la vergüenza de haberle fallado, donde se recriminaban unos a otros y todos eran agobiados por esa vergüenza pesada de haberle fallado. Pero después de su resurrección, después que las mujeres vienen y lo anuncian, y ellos aún no le creen, añadiendo todavía más error a su vergüenza. Pero cuando Jesús finalmente se aparece y entra por aquellas paredes en aquella tarde, ¿qué es lo que Jesús le dice a ellos? ¿Escuchas tú algún reproche de Jesús? ¿Escuchas a Jesús? ¿Se queda el silencioso mirando sus caras avergonzadas? No, Jesús entra con una poderosa sonrisa y le dice: Shalom, paz sea con vosotros. 2 veces se lo dice. Y los discípulos, ahora renovados porque encuentran la seguridad de ese amor irreprochante, vienen hasta donde Jesús, y Jesús le dice: tóquenme, soy de carne y hueso. Y allí todos lo abrazan y Jesús los recibe. Nota la seguridad, esa amistad, ese amor, que aún después de haberle fallado, Jesús todavía le muestra a ellos infinita gracia y misericordia. Tú sabes que había uno que no estaba allí en ese momento. Tú sabes que Tomás, el pesimista, él no está en ese día, y cuando los demás discípulos le dicen: hemos visto a Jesús, él encima de todo lo que tiene le añade más y le dice: bueno, a menos que yo lo vea y meta mi dedo en sus llagas, en sus heridas, no voy a creer. Finalmente ellos lo persuaden a que esté allá y finalmente Jesús se aparece. Y cuando él ve a Jesús, él cae de rodillas y le dice: mi Señor y mi Dios, confesando su incredulidad. ¿Y qué hace Jesús? Lo rechaza, le reprocha. Bueno, Jesús lo corrige, ¿no es cierto? Le dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Sé creyente, no seas incrédulo. Y con eso lo restaura otra vez. Y él llega a ser uno de los grandes apóstoles del Señor. La seguridad del amor de Cristo. Yo estoy seguro que en medio de toda esta pandemia, con todo lo que se ha sufrido, con todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, seguramente que hemos tenido momentos de duda, de incertidumbre, de incredulidad, seguramente que nos hemos desanimado y quizás hasta posiblemente hayamos cuestionado el amor del Señor, o su poder, o su gracia, o su misericordia. Pero aunque hemos tenido esos momentos de debilidad, yo te aseguro, la seguridad del amor de Cristo permanece igual. Jesús vuelve a restaurarnos, Jesús vuelve a levantarnos,
Jesús vuelve a recordarnos que somos de Él y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, nuestro gran amigo. Quizás en este momento tú necesites encontrar un lugar a solas donde puedas estar a solas con tu amigo y derramarle tu corazón y decirle al Señor Jesús: Señor, perdóname por mis dudas, perdona mis temores, perdona mi ansiedad, perdona mis acusaciones, perdona que he renegado, perdóname, levántame y restáurame otra vez. Y la gracia infinita de un Dios que te ama, que te acepta, para quien tú eres importante, un Dios que te dice: estás seguro en mi amor, ese Dios te va a fortalecer, te va a levantar. Y tú vas a darte cuenta que con su perdón viene el olvido divino de lo que ha pasado. Así que acércate confiadamente al trono de la gracia de un Dios que te ama y de Jesucristo, tu amigo fiel. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué bueno es perdernos en el abrazo aceptante de esa amistad pura que, Señor Jesucristo, tú nos ofreces. Oh Señor, sentimos tu amor, sentimos tu presencia, sentimos el derroche inmerecido de tu gracia. Señor, arrópanos, porque de verdad no lo merecemos, pero lo necesitamos. En medio de todos estos tiempos, nuestro corazón se levanta a ti y te dice: Señor, te amamos tan imperfectamente, pero te amamos porque tú nos amaste primero, porque tú nos buscaste cuando estábamos perdidos, cuando no pensábamos en ti, cuando estábamos atados con nuestros hábitos malos, nuestros vicios, quizás nuestras adicciones, pero tú nos recogiste con infinita misericordia y tú nos dijiste: tu vida es preciosa para mí, te amo con amor eterno y con amor eterno te abrazo, te bendigo. Y Señor, ese día nos salvaste, nos redimiste por la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario y nos mostraste el amor de Padre y nos diste vida eterna. Y Señor, nada ni nadie nos puede separar de ese infinito amor. Ahora te pedimos que nos levante, nos des nuevos bríos, nuevas fuerzas, nuevo valor y que caminemos contigo a lo que tienes preparado para nosotros. Señor, ayúdanos a cumplir nuestro destino como personas, como familias, como iglesia. Ayúdanos a levantarnos y ayúdanos a ver que tu mano no se ha cortado para hacer más allá de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que tu Espíritu ha puesto en nosotros con su presencia. Así que ayúdanos a caminar en tu amistad, dependiendo cada día de tus fuerzas, sabiendo que lo mejor está por venir, porque tú eres nuestro Dios. Y Padre, si hay alguno entre nosotros que no te conoce, que aún no ha entregado su corazón a tu amistad, yo te invito en esta tarde, da ese paso de fe, o esta mañana, da ese paso de fe, dile a Jesucristo: Señor, yo quiero ser tu amigo, perdona mi falta, perdona mis pecados, dame vida eterna en tu nombre, yo quiero caminar contigo y tener la seguridad de esa aceptación y de esa importancia que tú me brindas cuando me llamas uno de los tuyos. Te recibo como mi Salvador y mi Señor y te doy gracias por mostrarme esta gran misericordia. Y si tú dices amén a esta oración, puedes contar con los beneficios de lo que te ha prometido el Señor. Usa mis palabras, yo solo te las presto, pero tú le pones tu corazón y verás que Dios te escucha y te da vida eterna en este mismo instante, porque Él es bueno, Él es fiel, Él les fortalece en el día de la aflicción y Él conoce a los que en Él confían. Dios te bendiga. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por estas vidas también, Señor. Pedimos tu abundante misericordia para ellos, para que caminen contigo con la fe que tú les das y descubran las riquezas de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Dios te bendiga. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez